¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están con cada uno de ustedes nuevamente? Bienvenidos a este mundo de historia universal. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Está todo oscuro, no se ve nada, chicos. Hagamos que se haga la luz. ¡Que se haga la luz, señores! ¡Que se haga la luz! ¡Se hizo la luz! Ahora sí, nos vemos, me ven y yo los veo también. Muy bien. ¿Quién les habla? El profesor Enrique. Otra vez estamos con ustedes. De nuevo, sí, chicos, esperando que ustedes estén bien de salud. Bien, hace rato estuvo todo oscuro. Y eso mismo sucedía años atrás, más o menos a finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, ¿no? Que sucedía que estábamos en un mundo de oscuridad. No que había tinieblas, no que había eclipse, nada de eso. Sino que nos referimos a que el pensamiento humano era cerrado, ya que vivía bajo una monarquía absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Que vivía bajo la orden simplemente de una persona, y esa persona decía que se tenía que hacer lo que él mande. Estamos hablando de el rey, ¿verdad? De una monarquía absoluta. Entonces, esto de acá que vamos viviendo es una época que se vivió más que nada en toda Europa. ¿Hablamos de quién? De la Ilustración. Recordemos, la Ilustración más que nada surge en Europa, ¿verdad? Sí, y llega a tener una gran, ¿no? Una gran influencia en todo este continente, y más que nada se desarrolla más ¿en dónde? En Francia, correcto, en Francia. Ahora, recuerda que la Ilustración, ¿qué cosa? Es un movimiento ideológico basado en que la razón es la causa del cambio. O sea, que si uno piensa, uno puede cambiar muchas cosas. Y si tú no piensas, nunca vas a saber qué va a pasar. Ahora, ellos también se basaban en que en criticar, no como hoy en día que vemos que la gente dice, ay, ¿sabes qué? Mira que este está fulano, está así. No, sino en de dar críticas constructivas, críticas de superación. Y eso es lo que hicieron estos señores de la Ilustración, conocidos como los Ilustrados, que hoy lo veremos más adelante. Entonces, recuerda algo, la Ilustración, ¿qué cosa? La Ilustración es un movimiento ideológico que va a cambiar a la mente del hombre. Ahora, estos señores pensadores, tenían un pensamiento. Ellos decían que no debía de haber una sola religión, que no debería de explotarse, ¿sí?, los intereses del pueblo, que no debería de ser manejado por una sola persona, que debería ser manejado por el pueblo. Obvio que bajo una persona que los gobernara, pero no que sea todo para esa persona, sino para todo el pueblo, ¿no? En otras palabras, ellos estaban en contra del absolutismo del rey, de esa monarquía de aquellos tiempos. Entonces, estamos quedando claro de que la Ilustración fue eso, un momento de oscuridad, y que gracias a ellos se hizo la luz. Pausa. Bien, como habíamos hablado un poco de lo que son, cómo era la Ilustración, ahora vamos a hablar de quién, de los señores, de estos señores ilustrados. ¿Qué querían los ilustrados en sí? Querían pues algo importante para quién, para la sociedad, para el hombre. Y ellos, como lo decían, como lo clamaban, a través de quién, de sus pensamientos, de sus ideas y pensamientos que cambiaron al mundo. Pues recuerda la pregunta anterior que te dejé, donde te dije, ¿podrán las ideas cambiar el mundo? Y tú tenías que responder a criterio tuyo, ¿no? Obvio que tú planteas, pero ¿por qué? ¿Por qué razón crees tú que cambian? ¿Cambian o no cambian las ideas al mundo, a la sociedad, al hombre? ¿Sí o no? Pues obvio que sí. Sea positivo o negativo, unas ideas o pensamientos siempre van a cambiar en el ser humano, en este caso en la sociedad. Ahora, estos señores de la Ilustración decían, solo podemos conseguir la felicidad del ser humano si confiamos en la razón, en la idea, en el pensamiento del futuro, del cambio, y no en las supersticiones. Valga decir, la religión, la magia, los mitos
leyendas y muchas cosas más. Todo esto no ayuda a que el ser humano... ¿El ser humano qué? Claro, que el ser humano surja, progrese, avance. ¿Por qué? Porque antes todos tenían un pensamiento cerrado. Y estos señores ilustrados, ¿qué pasaba? Que estos señores comenzaron a trabajar, comenzaron a difundir sus ideas, sus pensamientos. Y lo hacían, ¿para qué? Para que la gente se dé cuenta de qué cosa hay. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque eso hizo que muchas generaciones cambiaran. Y muchas de esas ideas estamos presentes el día de hoy. Estos señores se reunían, como hoy en día vemos mucha gente que a veces puede ser en un parque, en una iglesia, en un estadio o en cualquier lugar en que se reúnen para hablar de un tema, debatir. Igual sucedía con ellos. Se reunían de la misma manera ¿para qué? Sí. ¿Para qué? Para poder intercambiar ideas, para que sus pensamientos sean compartidos. Tenían pensamientos importantes. Uno, con la sociedad. Ellos decían que los hombres, como cualquier persona o cualquier animal, son iguales entre sí. O sea que en el ser humano, uno no puede ser más que el otro, ni el otro menos que el otro. O sea, para ellos, el pensamiento era que los hombres son iguales. Por lo tanto, todo hombre es bueno por naturaleza al nacer. Pero es la sociedad la que lo corrompe. O sea, obvio, pues, ¿no? Si un bebé nace, van a ser siempre, ¿no?, bueno, sano. ¿Quién lo va, entre comillas, deslinear? ¿Quién lo va a cambiar? Obvio, la sociedad. Porque va a ser siempre la familia la que lo va a formar, ¿no? Ya sea la familia buena o mala, lo va a formar. ¿Sí o no? Ahora, también ellos tenían pensamientos sobre la política. Y uno de los pensamientos que ellos tuvieron fue el siguiente, que decían de que el gobierno de una sociedad debe estar encaminado hacia el bien común de los ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que deben ellos de gobernar, pero para el pueblo, no para su bolsillo. Como sucede hoy en día en muchos gobiernos que ha vivido nuestro país, el Perú. Ahora, también ellos hablan de que los hombres deben de decidir por su gobernante. A esto llamamos lo que se llama soberanía nacional. ¿Y qué es soberanía? Es el derecho de elegir a un representante, el cual tú, yo, tu papá, tu mamá, quien sea, se sienta a gusto y conforme. Por ejemplo, hablemos de quién, de los alcaldes, de los regidores, ¿no? Y por ejemplo, del presidente del Perú. Uno tiene que elegir. Eso es soberanía. El derecho a poder ir y votar, no escoger quien tú creas conveniente. Ahora, también nos dice algo importante. Los ilustrados, en este caso, los señores ilustrados, plantean ¿qué cosa? Que el poder de ese rey no debe de ser así, no debe ser, como dicen, autónomo, solo. Ya no debe ser de uno solo, sino que debe de ser partido. Debe ser separado. El poder del Estado, los poderes de ese Estado deben ser separados. Y que ya no debe haber de que el rey se encargue de todo. O sea, el rey no puede ser poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo. No. Cada poder debe ser separado. Y el rey con su función y esos señores encargados, esos ministros encargados. Cada uno con su poder. De esa manera, el país o la nación o el pueblo pueda surgir. De esa manera podrán haber leyes justas. Lo que no había antes. Ojo, no había antes. Antes todo era uno solo y todos éramos suprimidos al poder del rey. Ahora, ya sabes que siempre hubo, ¿qué cosa? Algo importante, el derecho a tener una soberanía, o sea, al de elegir a nuestro representante, y lo más importante, se pidió de que
todos los hombres somos y siempre debemos ser iguales entre todos. No puede haber ni más ni menos. Y por último, que el poder del Estado debe ser dividido. No debe de pertenecer a una sola persona. Pausa. La Ilustración tuvo grandes señores que nos ayudaron a que el mundo cambie, pero este cambio viene ¿con quién? Con el pensamiento. Por ejemplo, uno de ellos es cuando tu papá te dice, hijo, tienes que estudiar para ser grande, para ser una persona de bien en el camino. Te están poniendo ese pensamiento, ya te está metiendo en la cabeza esa idea de surgir. Hijo, no quiero que no tengas profesión. Por eso es que estás en un colegio particular. Por eso que estás no solo en particular, en un estatal también o cualquier lugar. La cosa que estás teniendo educación. Y al tener educación, eres una persona que puede surgir. Ya queda en ti si en el camino no lo culminas. Porque padre, madre y todo familiar que te apoya, hace lo posible porque tengas una educación. Termina la primaria, viene la secundaria. Termina la secundaria, viene la universidad. Termina la universidad, vienen las demás partes. Viene maestría, diplomados y así, de acuerdo a lo que tú sigas, especializaciones y mucho más. La educación nunca termina. Un ser humano sin educación no es nada. Eso no quiere decir que los que son comerciantes son menos, no. Porque ellos también, para ser comerciantes, tienen conocimientos de números, letras, y eso les ayuda a que puedan tener ingresos propios a mayor cantidad y en menos tiempo, pero lamentablemente mayor esfuerzo físico. En cambio, las otras personas con profesiones, quizás muchos de ellos simplemente están en oficinas, ganan más, obvio que más, sin menos esfuerzo, porque ya quemaron gran parte de su vida en los estudios y ahora solamente lo recupera en su trabajo. Esos pensamientos que acabamos de hablar son pensamientos de surgimiento, de cambio. Por ejemplo, otro más. Si tú estás en tu casa, estás en el pueblo, en un mundo cerrado, vives solamente de lo que hay ahí en tu casita, vendiendo de repente, por ejemplo, vendiendo de repente, no sé, ya muebles, puro mueble en tu sitio nomás, en tu comunidad nada más, y ahí te cierras, vendes acá a tu amigo, tu amiga, vecino, siempre vas a estar, van 10 años, 15 años, 20 años en ese mundo. Pero por ahí nace otra persona y dice, pero hermano, hermana, papá, mamá, ¿por qué no viajamos para promocionar nuestro producto? Ah, una nueva idea, un nuevo pensamiento. ¿Ve? Y ese pensamiento, si uno promociona las cosas, ¿qué hacen? Traen más cosas, sino más ingresos a casa. Pero eso es un pensamiento. Y los pensamientos, si no viven de la experiencia, no valen. Y es lo que van a decir nuestros señores ilustrados. Veamos a continuación. Ahora también, en el cuento de los pensadores, también tenemos otro pensamiento que nos habla de qué cosa, de la economía, un pensamiento económico, un pensamiento de business. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir de que ellos criticaban a quienes, criticaban a los gremios que decían de que, en este caso, el hombre, el pueblo o dicha comunidad no debería de trabajar en lo que les guste, sino deberían de trabajar para el rey y en lo que el rey les diga, o sea, para todo lo que sea en beneficio para el monarca. Si no tenía beneficio para el monarca, no valía su trabajo. Y todo era en base a impuestos. Si tú trabajabas en cosas que no generaban impuestos para el rey, no valía. Todo tenía que ser impuestos para el rey, correcto. Ahora, también criticaron bastante a la religión, debido a que ellos decían que no deberían de creer en supersticiones, de que la mente del ser humano tiene que ser abierta, pensar en muchas cosas, en surgir, no quedarse, como se dice, conformistas. No, eso era el pensamiento de los señores de la Ilustración. También criticaban al clero.
en el sentido ¿no? a la religión, por decirlo, al obispo, ¿no? Al sacerdote, de que no todos tienen que obedecer lo que diga la iglesia. Simplemente es que el ser humano tiene derecho, pues, ¿no? Tiene derecho a elegir su posición de religión, a elegir cómo quiera creer. Y si él tiene poco, no pueden obligarle a que dé, ¿no? Los diezmos en gran cantidad o quitarle lo que no tiene. Entonces ellos estaban en contra de todo esto. Entonces ya sabes, hasta ahora vamos a recordar qué cosa, de que los pensadores se basaron en 4 cosas. Se basaron en quién, en un pensamiento para la sociedad, pensamiento político, pensamiento económico y pensamiento ideológico, en este caso religioso, o sea, estaban en contra de ellos, ¿no? Ahora, vamos a hablar, ¿sí?, de estos señores, pero una forma detenida, o sea, de quienes surgieron, ¿no?, los más representados de este mundo de la ilustración. Pero no te olvides algo importante, de que cada uno de estos señores tuvieron un pensamiento propio, y muchos de ellos fueron, ¿qué cosa? Fueron difundidos no simplemente con palabras, con poesías, con gestos, no. Ellos también lo dijeron en reuniones, a través de obras literarias, a través de escritos. Y uno de los grandes escritos que fue bien difundido en esa época fue una obra llamada La Enciclopedia, en la cual se juntaron muchos pensadores y lo juntaron ahí muchas obras y eso lo difundieron. Ahora, recuerda que también en esa época de la ilustración hubo también bastante el mercantilismo. Si te recuerdas, en la clase pasada habíamos hablado de qué cosa, de que los libros en un comienzo, ¿no?, se favorecían solamente a quienes, a los que tenían economía, a los de arriba. Pero gracias a qué, a la modernización, en este caso a la imprenta, es que los libros comenzaron a salir como pan caliente. Por aquí, por acá, por ahí hay cosas que de alguna otra manera ellos dijeron, bueno, si nosotros tenemos los libros solamente para un grupito, a buena hora, porque los de abajo no merecen ser cultos, no merecen ser ilustrados, no merecen crecer su pensamiento. Ese era el pensamiento, ¿no?, de esa monarquía absoluta, que simplemente los de arriba deberían surgir, crecer y no ser grandes. En cambio, el pueblo no, el pueblo tiene que estar metido a eso, solamente al trabajo, al campo, al trabajo, a la chacra, a la ganadería, agricultura, pesca, lo que sea. Pero no, los ilustradores dijeron que no, los señores de la ilustración dijeron no, todos tenemos derecho a la educación. Un hombre sin educación no es nada, como lo dice uno de los pensadores, bien claro, ¿ya? Y lo vamos a ver más adelante. Entonces recuerda eso, ¿sí?, de que en ese tiempo los libros comenzaron a abundar, las revistas también, gracias a quién, gracias a la imprenta. Y por ello es que este mundo de la monarquía, de alguna otra manera, no es que cambia, sino que también aprovecha eso y dice, no, ¿saben qué? Necesitamos más dinero, más monedas. ¿Por qué? Porque estaban también en plena batalla, en plena guerra, sin conflicto. Entonces, la otra manera de poder juntar dinero era, ya, libros para todos, distribuyen, y votaban la imprenta, y de esa manera también se aprovechó el mercantilismo de esa época, ¿no? Lo usaron también. De igual manera, los libros más paupérrimos, los libros más, no, ¿cómo decirlo?, pichuruchi, por decirlo así, los más monces, para el pueblo de abajo. En cambio, los libros más interesantes, los de grandes cosas que puedan ayudar a estos señores de la sociedad alta, para ellos nada más. Entonces, ya sabes. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de unos señores que representaron mucho a la ilustración. En este primer punto vamos a hablar del gran John Locke, un personaje que fue el primero en hablar, ojo con esto, fue el primero que dijo que el Estado tiene que ser separado en sus 3 poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial, que el gobierno no debe ser dueño de todos esos poderes, porque las leyes tienen que ser para todos por igual, y que uno solo no debe manejar todo.
Y de esa manera es como se podía de alguna manera gobernar mejor. Y eso era lo que planteaba John Locke. Vuelvo a repetirte, él plantea de que el rey no era el que debería manejar todo. Él decía que el rey no. El rey tiene que alejar y dejar que sus, por no decirlo, sus ministros ya manejen. Es como hoy en día el presidente de Vizcarra, él no puede ser dueño del poder legislativo, ejecutivo y judicial. No, para eso están los congresistas y los representantes de cada poder, que ellos tienen que hacer su trabajo, porque el presidente no debe de manejarlo todo solo. Tiene que dejar que trabajen los demás. Y eso era el pensamiento de John Locke. Ahora, años más adelante, nace otro personaje también. En este caso, Montesquieu. Montesquieu también, en base a lo que dijo John Locke, él también hace lo mismo. Plantea, pero ya con más fuerza, ¿no? Con más énfasis, esta idea de que el gobierno, en este caso, no por decir el rey, el poder del rey, el poder monarca, debería de ser dividido, disuelto. Nuevamente lo plantea en tres. Y esto lo plantea en una obra importante que lo hace, ¿no? Ya quizás cuando seas más grande, en secundaria o en la universidad, lo vas a leer. El espíritu de leyes. Es una obra en la cual John Locke se plantea bastante y lo hace interesante. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque siguió los pasos de otra persona. Ojo con esto, mira, a veces la idea de una persona en ese momento no pega, no surge mucho, pero cuando otro lo ve, dice, ah, no, tiene razón, esto puede ayudar y o bien lo mejora, ¿no? O bien lo mejora o sigue lo mismo y él agrega algo más. Y eso sucedió en este caso con John Locke y Montesquieu. John Locke dice, recuerda, el conocimiento del hombre no puede ir más allá de su experiencia. Ojo con esto, quiere decir que si no has vivido, no has experimentado, no puedes plantear, pues. Tienes que experimentar para vivir. Ahora, Montesquieu no. Montesquieu dice, para ser realmente grande hay que estar con la gente, no por encima de ella. Y eso es lo que en ese tiempo se vivía, ¿no? En la monarquía del rey. Todo encima del pueblo. Y así como iba a surgir, porque la gente vivía solamente subordinado, callado ante el rey, ¿no? Entonces ya saben. Ahora vamos a hablar de otros personajes importantes, que es Voltaire y Rousseau. Voltaire es un personaje que luchó bastante también en esta época. Y él defendió la libertad de pensamiento y la razón como guía frente a la ignorancia. Por ejemplo, él decía, una idea, por ejemplo, decía, hey, señores, la Tierra es plana y al final de ello están los monstruos y todas las bestias que nos puedan comer. Entonces, Voltaire dice, no, te equivocas. La Tierra es redonda y si tú vas por allá vas a dar la vuelta y vas a llegar de nuevo. No te puedes caer, no existe eso. Y la gente le decía, ¿cómo es posible que tú hables? Estás hablando falacias, mentiras. Entonces, ese pensamiento de Voltaire le ayudó y cambió muchas mentes. Entonces, él dijo bien claro que todo ser humano es libre y tiene que ser libre de pensar, de elegir su pensamiento. Si se gusta guiarse de alguien, que se guíe, pero es libre de escoger la idea o pensamiento a cambio que quiera. A diferencia de Rousseau, que nos dice, Rousseau, entre muchas de sus ideas revolucionarias, defendió, ¿sí?, la soberanía. Él planteó, señores, si no nos gusta el rey, entonces como pueblo tenemos derecho a escoger a un representante. Y ese representante tiene que ser a gusto de nosotros. Si el rey no nos complace, entonces busquemos otro representante. Escojamos a otras personas que representen, ¿qué cosa? Representen los intereses del pueblo. Es como hoy en día, por algo nosotros hacemos elecciones, ¿no? Ya más adelante, cuando tengas 18 o los que tienen 18, escogen, ¿no? Lamentablemente, muchos de los partidarios o los señores electos que salen, a veces nos engañan, ¿no? Entonces uno tiene que saber escoger, saber bien a quién vas a elegir como un futuro alcalde, regidor, ¿no? Y por último, presidente del Perú. Entonces, Voltaire dice bien claro de que tú eres libre de pensar, de elegir tu pensamiento donde tú quieras.
Y Rousseau plantea que todo el pueblo debe tener soberanía. Todos somos libres a escoger nuestros representantes. Él plantea eso. Entonces ahí tenemos dos ideas importantes, dos pensamientos que cambian el tiempo de esta vida. En el siglo XVII, a finales del siglo XVII hasta el siglo XVIII. Ahora, Voltaire tiene un pensamiento importante, uno de los muchos pensamientos que él plantea. Dice, el amor es la fuerza de las pasiones porque ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y el cuerpo. Ojo, el amor es una arma importante. Eso es lo que plantea Voltaire, ¿no? Ahora, Rousseau dice algo importante que yo comparto también. Dice bien claro, a las plantas se las endereza ¿con qué? Con el cultivo. Y al hombre con la educación. Un hombre sin educación no es nada. Vamos a ver otros últimos personajes importantísimos. Tenemos Immanuel Kant y por último Adam Smith. Immanuel Kant nos habla de que los valores y el significado de la vida, ya de la vida misma, son importantes. Una persona con valor es una persona que tiene futuro, progreso. Hay que usar la razón en base a qué, en base a la experiencia, pero una razón sin experiencia no vale. Eso es lo que plantea Kant, recuérdalo, ¿ya? Y él dice bien claro, dice, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es nada sin educación. Eso es lo que nos dice Immanuel Kant. Ahora, Adam Smith nos dice lo siguiente, ¿no? Que él dice, ninguna sociedad puede prosperar y ser feliz si en ella la mayor parte de los miembros es pobre y desdichado. En otras palabras, obvio, ¿no? Un regidor, un dueño, ¿no? Un representante de un pueblo, no puede surgir, o sea, un estado no puede surgir si su pueblo está triste, decaído, apagado. No, tiene que estar feliz o vivir en armonía para que puedan surgir juntos. Pueda surgir la economía, pueda surgir la sociedad y todo, ¿no? Todo lo que se pueda vivir hoy en día. Por ejemplo, como el presidente Vizcarra hace todo lo posible porque nuestro Perú en estas épocas pueda surgir de alguna otra manera. A pesar de todas las flaquezas que se dan, él hace lo posible porque nosotros surjamos. A pesar que la gente ignorante cree que está mal. ¿Y qué salen? Ojo, a veces entendemos de que hay mucha gente que está viviendo demasiada crisis, se entiende eso, pero también entendamos de que nuestra salud también es importante para todos nosotros. Bien, volvamos a lo nuestro. Para terminar, Immanuel Kant y Adam Smith, uno de los últimos personajes que resaltaron bastante en la época de la Ilustración. Y no te olvides algo importante, de que estos señores dieron ideas para el cambio, dieron ideas que hoy en día sirven para cada uno de nosotros.